Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel, su servidor, Pastor Petkov, y tenemos nuestra nueva lección para ustedes. Estamos continuando con el tema de la oración de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17. La oración intercesora de Jesús por santificación y unidad. Vamos a empezar con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Como siempre vamos a ver la estructura de nuestra lección, la oración intercesora de Jesús. Vamos a ver la primera subtítulo, suplicando por los discípulos. Es algo muy importante. También es importante el testimonio de introducción en la lección, porque explica muy bien en qué sentido es la unidad con Jesús, en qué sentido tenemos también las diversidades. Una gran misión es el otro subtítulo, que prácticamente es muy importante porque este trimestre prácticamente tiene esta definición del propósito de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente es también la misión de la Iglesia. El deseo de unidad. ¿Por qué la unidad es tan importante? Vamos a ver aquí en estas dos preguntas. Viendo la gloria del Maestro es también algo muy importante, es la pregunta 5, pero después viene el último subtítulo, recibiendo el mejor conocimiento. La lección está distribuida bajo estos subtítulos y obviamente otra vez en esta lección las últimas dos preguntas contienen un conjunto de lo más importante de esa lección, y por eso es importantísimo que nosotros dedicamos suficiente tiempo para estas preguntas y también que nos llevan a una conclusión para nuestra vida espiritual. Vamos a analizar cada pregunta, empezando con la primera, y aquí está: ¿qué dijo Jesús sobre la palabra de Dios? ¿Y qué otra petición llevó a que hizo por amor a sus seguidores? ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Cuando introducimos la lección tenemos que hacer una referencia directa a la pasada, de tal manera que consideremos que esta segunda parte es una adición directa a los principios expuestos anteriormente. Mientras que en la primera parte de Juan 17, la oración intercesora de Jesús, se mencionaba especialmente la situación que rodearía a los discípulos, que también obviamente era la presente con Jesús en el momento de la expresión de esta oración. En esta segunda parte vamos a enfatizar especialmente 4 elementos: santificación, unidad, perfección y victoria final. Estos elementos altamente positivos y proactivos deberían enfatizarse, definirse a lo largo de la lección en una forma personalizada, para que los estudiantes de la escuela sabática, a través del maestro, puedan entender la lección en una forma realmente personal. Ahora, en esta primera pregunta, de hecho es la introducción para el resto de nuestra lección, tenemos varios términos que es importante definirlos. El primero de ellos es santificación. Habíamos estudiado en trimestres pasados cómo la santificación no es un acto aislado en el desarrollo de nuestra vida espiritual, sino que de hecho es un proceso regular, sistemático y creciente, con el fin de alcanzar la victoria con Cristo al final. Por lo tanto, aquí tenemos elementos adicionales que nos ayudan a definir este mismo elemento.
la verdad, el término de lo que está bien, de lo que es correcto, está asimilada con otro concepto adicional que es la Biblia o las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús amplía este mismo pensamiento al añadir la palabra es verdad, tu palabra es verdad, en relación directa a las Sagradas Escrituras. Y entonces personaliza ese conocimiento, la práctica de este mismo, con la implementación en la vida diaria como un elemento directo de testimonio y de definición de identidad de los seguidores de Dios. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es la primera pregunta. Prácticamente la santificación. ¿Qué es esta santificación? Vemos aquí que Jesús vino en una naturaleza humana para que pueda demostrar, dice el testimonio, y hacerse un ejemplo de vencedor, y de misma manera como Él venció en la carne humana, así nosotros también, teniendo también participación en la naturaleza divina, podemos vencer los pecados, podemos vencer las tentaciones, y en eso se refiere nuestra santificación, guardar la ley de Dios y hacer una demostración de la verdad. Como dice aquí en el segundo testimonio, Dios es el autor de toda verdad. La verdad practicada prepara el camino para recibir una verdad más elevada. Nunca podemos decir que hemos terminado nuestra educación, siempre podemos continuar, profundizar nuestra comprensión en la verdad y respectivamente con el crecimiento del conocimiento de la verdad tenemos más amplio el camino de la santificación. Seguimos más adelante con la próxima pregunta, es la pregunta número 2. ¿Qué gran misión encomendó a sus discípulos antes de su muerte? ¿Qué podemos decir como respuesta de esta pregunta, Raquel? Sí, la visión la encontramos en la primera pregunta, la misión la encontramos en la segunda. El Señor especificó cuál era el propósito individualizado de cada uno de los discípulos, y ese debe ser también nuestra proyección personal. Sin embargo, la práctica de la impartición de la verdad que conocemos, que hemos aceptado, interiorizado y que con la ayuda del Señor implementamos, debe ser transferida y debe ser comunicada en la misma dinámica activa que el Señor Jesús tuvo en esta tierra. Sabemos que Él predicó, sanó, aconsejó, asesoró, sostuvo, consoló, ayudó. Cada una de estas ramificaciones dentro del ministerio evangélico debe ser una demostración real y práctica de comunicar a todos aquellos que nos rodean, el término genérico, el mundo, esta verdad, este conocimiento, esta fe y esta experiencia que hemos alcanzado individualmente. Ahora la proyectamos y la transferimos a un área más extensa, que a su vez es la comunión de la iglesia, y a su vez, otra vez, en una tercera dimensión hacia el exterior, hacia el mundo. Muchas gracias, Raquel. La misión que Dios nos recomendó, que prácticamente nos dejó, es ser una luz, como dice aquí los testimonios, y me gustaría proyectarlo. Los seguidores de Cristo han de ser más que una luz entre los hombres. Es increíblemente grande la misión que Dios nos dejó. Prácticamente debemos reflejar la luz que Él dejó, de la misma manera como Él representó al Padre en su vida, así nosotros debemos representarlo a Él. Debemos sentir la responsabilidad de que somos enviados por Dios
al mundo. Y vamos a ver en las próximas preguntas que prácticamente hay una gran responsabilidad y una gran importancia a comunicar las cosas de Dios adelante del mundo. ¿Y por qué? Vamos a verlo eso en la próxima pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué otra petición preservó el Señor a su Padre por los discípulos? ¿Qué es esa otra petición? La correcta representación de la verdad ante el mundo. La pregunta anterior enfatizaba esa misma transferencia de acuerdo a generación y generación, porque el Señor oró por el presente inmediato, sin embargo dice por todos los que creerán en la verdad que ellos van a predicar. Así que ahí nos incluimos todos nosotros y los salvos que aún están por venir. Aquí tenemos dos versículos muy importantes que debemos desglosar en términos básicos relacionados con la oración de intercesión. Es decir, el Señor presenta su experiencia religiosa, su relación con el Padre, como un modelo a seguir por cada uno de sus discípulos. Y está relacionado la comunicación con Dios con la fe, la verdad y el testimonio. Es decir, lo que nosotros somos al declararnos cristianos define en otros lo que ellos consideran cristianismo. Por lo tanto, descansa sobre nosotros una gran responsabilidad. La forma en que conocemos, vivimos y transferimos el conocimiento de la verdad tal cual Dios expresó en las Sagradas Escrituras permite que otras personas conozcan este mensaje, pero también que tomen posición acerca de este conocimiento, observando nuestras vidas, considerando nuestro comportamiento general, y si este es el aspecto individual, también tiene una connotación comunitaria, porque en 1 Corintios 1:10 nos habla del nivel de conexión, de unidad entre los que creemos lo mismo y pretendemos ser un día salvos. Así que el Señor nos habla aquí básicamente en tres dimensiones significativas. Por una parte, nuestra relación personal con Dios, la relación entre todos aquellos que compartimos la vida, la misma verdad en la vida, y a su vez esa proyección en un tercer nivel ante el mundo. Pero aquí también debemos definir claramente el término unidad. El término unidad no significa asimilación, es decir, que la personalidad se pierda o se difume. Las características, peculiaridades, talentos de cada individuo que se ha entregado a Dios es una adición al conjunto, a la comunidad de fieles, y debe preservar sus peculiaridades porque enriquece el conjunto del cuerpo en su función específica. Sin embargo, en el conocimiento, vivencia, práctica y transmisión de la verdad no debe haber divisiones. Cuando éstas se dan, la imperfección, la desunión y el mal ejemplo y la carencia de capacidad para alcanzar el objetivo de anunciar esta verdad al mundo colapsa. Por lo tanto, en 1 Corintios el apóstol Pablo nos presenta las dos opciones. Es decir, con el fin de alcanzar la perfección, debemos pasar por iniciar ese proceso de santificación individualmente, proyectarlo en el conjunto comunitario de la iglesia y en colectivo, ahora sí, proyectarlo hacia la misión evangelística en el mundo.
Muchas gracias, Raquel. Es interesante esa pregunta y prácticamente la importancia de la unidad. Vamos a considerar algunas más preguntas en esta lección que hablan del tema de la unidad. Sin embargo, aquí podemos usar, por ejemplo, el testimonio que está como una introducción de esta lección, donde se explica muy bien qué es prácticamente la diversidad y qué es la unidad, o la área de la unidad y la área de la diversidad. La área de la unidad, obviamente, también viene explicado aquí en ese testimonio, es la unidad doctrinal, unidad en el espíritu, unidad en esfuerzo, armonioso, como dice aquí el testimonio, pueden verlo en pantalla. Sin embargo, la diversidad es en la individualidad, en el carácter, en la forma de pensar, en la forma de hacer las cosas y de participar, de diferencia de ideas. Pero en ninguna forma se habla en la diversidad de una diferencia de comprensión de la verdad, de una diferencia de exposición de la verdad o una división doctrinal. Esto es obviamente un mal testimonio. El buen testimonio es una unidad y una armonía prácticamente doctrinal y en la forma de pensar. Imagínense por un momento que usted es una persona que por primera vez visita una iglesia. Y si esta iglesia tiene diferencias doctrinales dentro de sus miembros, que ellos luchan, discutan abiertamente dentro de ellos, entonces, ¿qué impresión le dará ese tipo de iglesia? Obviamente una iglesia confundida, una iglesia que no conoce todavía la verdad y mucho menos puede compartir y entregar una verdad al mundo. Por eso, antes que nosotros salimos para testificar en el mundo, debemos obviamente unirnos con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestras iglesias, con los hermanos. Entonces podemos deliberar un testimonio poderoso, porque la unidad en la unidad hay poder, y así podemos prácticamente comunicar este mensaje y cumplir con la misión. Pero si nosotros somos desunidos dentro de nosotros doctrinalmente, obviamente vamos a dar un mal testimonio al mundo y bueno, no solo que no vamos a cumplir nuestra misión, pero vamos a perjudicar una posible misión que se puede llevar a cabo de algunos hermanos, sino de nosotros. Vamos a ver la pregunta número 4. ¿Qué dio el Señor a los discípulos para ayudar a ser uno? Obviamente, humanamente hablado, por la naturaleza humana caída, no podemos estar en unidad, porque tenemos una tendencia egoísta. Pero entonces, ¿en qué forma nos ayuda el Señor para alcanzar esta importante unidad? El propósito del Señor era comunicar el amor de Dios a la humanidad, restaurar la imagen de Dios ante un mundo perdón, que había sufrido y sufre el acoso sistemático de Satanás para derribar la imagen de Dios. Ahora, el conocer la verdad, el tener una comprensión de las Sagradas Escrituras, nos permite alcanzar un nivel superior de comprensión de Dios. Porque en las Sagradas Escrituras es como Dios se revela a la humanidad, es su mensaje, es la demostración de quién es, obviamente estudiada e interpretada adecuadamente en su contexto histórico. Aquí encontramos ahora varios elementos que nos ayudan a comprender el fin último de Dios con su pueblo, y es alcanzar la perfección.
reproducir la verdad en una forma vivencial y práctica. Y se consigue única y exclusivamente por el amor. Y el Señor Jesús se pone como ejemplo directo de la conexión que mantenía con su Padre, a su vez con sus discípulos y por extensión con aquellos que aceptaban el mensaje. El amor es un principio, es un elemento de poder transformador y regenerador. Y por eso el Señor intenta dar a conocer a los discípulos, y lo confirma en esta oración intercesora, que el elemento que nos une con Dios y nos une entre nosotros mismos y nos proyecta hacia la proyección de salvación hacia los demás es, tal como hemos estudiado ahora, el conocimiento de la verdad, la implementación del mismo, la conexión con Dios entre unos y otros, y todo lo que une esos diversos elementos es el amor divino en nuestras vidas, que nos va a ayudar a superar las tribulaciones, la oposición, la incomprensión, el rechazo, y como estudiamos en la lección pasada, situaciones extremas que nos llevarán a testificar de la verdad en situaciones realmente difíciles. Muchas gracias, Raquel. Muy importante esta pregunta. Prácticamente es increíble que este versículo que dice: la gloria que me diste yo le ha dado. Así que no solo participamos en la naturaleza divina, no solo participamos en la oportunidad de recibir el Espíritu Santo, pero también podemos participar en la gloria de Dios. ¿En qué sentido? Podemos ver aquí en este primer testimonio: los poderes de las tinieblas tienen poca ocasión contra los creyentes que se aman mutuamente como Cristo los amó. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que Dios comparte un poder increíble. En la unidad es un poder, en la separación es debilidad. Entonces, esta unidad no solo es una unidad literal, pero es una unidad espiritual, es una unidad en las oraciones, es una unidad en la comprensión de la verdad, es una unidad que también participa en un crecimiento constante de la comprensión de la verdad. Obviamente la demostración de esta unidad es poderosísima, y podemos entonces no solo vencer los intentos satánicos, pero podemos vencer también y convencer muchas almas en la verdad y atraerla a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos más adelante y vamos a ver en la pregunta número 5 que como una ¿cómo vamos a decir? Como una consecuencia natural de esta unidad con Cristo y unidad con cada uno con nosotros, entonces hay una promesa increíblemente grande, y aquí está en la pregunta número 5. ¿Qué deseo profundo tuvo Jesús para sus discípulos? ¿Qué promesa podemos obtener también de parte de nuestro Señor Jesús? El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, no solo demostró en una forma tangible el amor por la humanidad, sino que lo expresó también directamente a sus discípulos. Y esa cercanía se preservaba en el tiempo. Entonces Jesús, aunque iba a ascender, les dijo: yo voy a volver, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo, y que veáis en una forma tangible todo lo que ya por fe creéis. El amor como principio supera espacio, tiempo y materia.
en el amor divino. Y por esa razón, esta misma oración, enfocada estrictamente al contexto de los discípulos de aquel entonces, es absolutamente actual para nosotros hoy también. Y el Señor relaciona en una forma vinculante cómo su relación con el Padre se extiende basado en ese amor divino hacia sus discípulos. Y eso va a llevar a una reunificación de nuevo, juntamente con la divinidad y los seres creados, renovados y regenerados a su imagen. Y este deseo se convierte en una motivación, en un inmenso poder para todo creyente. Es decir, en los momentos más oscuros de nuestra vida, en los momentos en que parece que no hay luz ni esperanza, cuando en nuestra mente esta verdad, esta promesa de Dios está firme, mantiene nuestros corazones ardientes con la fe de la verdad y el impulso a la predicación y a la vivencia de este mismo mensaje. Muchas gracias, Raquel. Es importantísimo alcanzar esta unidad que nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra para poder seguir en esta unidad inseparable también en la vida eterna en su reino celestial. Obviamente, si nosotros no alcanzamos aquí una unidad con nuestros hermanos, con Jesús, no podemos ser reconocidos como sus discípulos y no podemos participar en esta oración prácticamente que fue respondida, dice claramente aquí el testimonio. Por eso es sumamente importante, si nosotros estamos en una desunidad con mis hermanos, si nosotros no sentimos este gozo espiritual y esa unidad en la mente, en el propósito, en acción, si no sentimos este amor con nuestros hermanos y con Jesús, y si no tenemos una directa unión con Jesús y sentimos el liderazgo de parte de Jesús, debemos reconsiderar nuestra vida espiritual, porque obviamente podemos estar en un peligro. Una religión formal, una religión externa, no es la religión de que estábamos hablando aquí y de que Jesús está hablando, especialmente en su oración al Padre, una oración de intercesora, pero es una oración intercesora para sus discípulos, para sus seguidores. Vamos a ver en la pregunta número 6 que tenemos una diferencia del mundo y a sus discípulos. Sabemos desde la lección pasada que Jesús oró también para el mundo, para toda la gente, ellos que creían y ellos que no creían. Sin embargo, esta particular oración de Juan 17 no está relacionada con el mundo. Y vamos a ver qué es la diferencia. Mientras el mundo no conoce al Padre o al Hijo, ¿qué dijo el Maestro sobre los discípulos? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? Es interesante ver cómo Jesús conecta conocimiento de la verdad con el amor a la verdad. La implementación del conocimiento del bien se produce cuando el amor de Dios también está en nosotros. Es decir, el Señor no desea que haya una distorsión entre un conocimiento teórico totalmente desnaturalizado y no conectado con la práctica y la vivencia de esa misma verdad. Y por esa razón, en esta oración intercesora, el Señor Jesús enfatiza especialmente que el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Por lo tanto, aquí vemos una correlación entre conocimiento, amor, verdad, fe, esperanza y transferencia del mensaje. Y al mismo tiempo es un elemento que marca una diferencia entre aquellos que conocen
y no practican o no reciben a Dios, porque conocer la verdad se considera un proceso completo en el momento en que nosotros la vivimos. Porque podemos saber muchas cosas, pero no interiorizarlas, no hacerlas nuestras y mucho menos practicarlas. Este versículo interrelaciona que nuestra relación con Dios no debe ser, ni puede ser, para ser auténtica y victoriosa, teórica o netamente basada en conocimiento, sino en la interacción personal de la verdad. El amor transformador de Dios en nuestra vida marca una diferencia que es visible, es tangible y que segrega entre los humanos a aquellos que comprenden, aceptan, practican y viven la verdad de los que no lo hacen. Y el elemento distanciador es el amor a la verdad. Muchas gracias, Raquel. La pregunta número 6 es muy importante. Entonces, ¿de qué forma podemos decir nos separamos del mundo? Somos igual como todas las personas, todos somos pecadores, todos tenemos nuestras debilidades, tendencias pecaminosas. Sin embargo, ¿qué sucede? Que si el Espíritu Santo mora en nosotros y dirige nuestra vida, entonces sucede este milagro que está aquí representado en este testimonio. El Hijo de Dios declaró en términos inequívocos que el mundo se encontraba destituido de conocimiento de Dios. Aquí también entendemos que Satanás intenta de influenciar el mundo presentando un carácter de Dios distinto. Y eso vamos a ver especialmente en la próxima pregunta, que es sumamente importante que nosotros no declaramos la verdad, no solo presentamos la verdad, pero también tenemos el poder de separarnos del mundo, de iluminar el mundo. ¿Qué significa? Que nosotros prácticamente presentamos una demostración del carácter de Cristo. Eso es imposible si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, si no somos partes de su naturaleza divina. ¿Y qué otro peligro existe prácticamente si nosotros representamos a Jesús? Podemos nosotros también de una u otra forma misrepresentar a Jesús. Aquí está en esa pregunta esta parte muy importante. La pregunta número 7. ¿Qué hizo el Redentor para infundir su amor a sus discípulos? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta? El Señor enfatizó que el conocimiento de Dios y el vivir a la luz del amor y la verdad que Él nos revela debe ser algo creciente y progresivo. Y puede captarse en este pensamiento del Señor al decir: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por lo tanto, esta unidad con Dios es constante, pero es creciente, es decir, es progresiva. No se obstaculiza por las circunstancias, no mengua de acuerdo a las tribulaciones y mucho menos decrece en la persecución, porque el elemento motivador o impulsor en la práctica de la verdad es el amor que hemos recibido de Dios. El principio de este amor es la revelación de que hay un plan salvador, que lo que nosotros somos puede cambiar, que lo que Dios nos revela como bueno, aunque no esté en nosotros, puede llegar a ser parte íntegra de nosotros. Y Dios está dispuesto a hacer esa obra regeneradora,
transformadora, renovadora, llegar a ser una nueva criatura. Esa es la mayor prueba de amor, aceptarnos en nuestra condición caída y pecadora para realizar esa obra de retomar, restaurar la naturaleza original que Dios había creado para los seres humanos. Y ese conocimiento debe crecer, debe implementarse y debe progresar paralelamente con esa experiencia de entrega, de obediencia, de rendición por el amor que hemos gozado y gozamos de Dios en su demostración práctica por las bendiciones, la protección, el cuidado y la salvación que Él nos da. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, aquí en el testimonio se menciona que prácticamente no solo es la lucha tiniebla-luz, pero tenemos aquí una expresión de una luz falsa. Como Dios se presenta como un Dios justo, pero también un Dios de gracia y de amor. Entonces su justicia implica también los castigos, la muerte, la exterminación de personas, de pueblos en el Antiguo Testamento, que traía una apostasía y un peligro para la humanidad increíble. Entonces, ¿qué hace Satanás? Es prácticamente, él enfatiza esta parte de justicia, esta parte y representa un Dios duro, un Dios sin misericordia, un Dios que debemos temer, pero no amar. Sin embargo, el pueblo de Dios debe de una forma muy clara representar la misma forma como Jesús, un Dios amoroso, un Dios que comprende el pecador, un Dios que es un sacerdote de los pecadores, un salvador para los pecadores. Y para eso es muy importante tener no solo un mensaje balanceado, pero también una manera de vida balanceada. Debemos demostrar esta gracia en nuestra vida, en nuestro comportamiento con hermanos, con hermanas, con visitas. Y es muy fácil confundirnos, muy fácilmente podemos desviarnos de este mensaje de amor si empezamos si entramos en un extremo o otro. Pero si tenemos el Espíritu Santo con nosotros, tenemos la certeza absoluta que podemos hacer una demostración correcta del carácter de Cristo, porque Jesús lo hizo y nosotros podemos hacerlo si tenemos el mismo espíritu, la misma fe y su justicia en nuestro favor. Así que, queridos hermanos y hermanas, no tenemos nada que temer, debemos seguir adelante en la misión que Dios nos ha presentado. Somos hijos e hijas de Él y Él tiene un plan especial contigo y conmigo. Que Dios te bendiga y te guarde. Con ayuda de Dios nos podemos ver durante la próxima semana. Amén.